Bueno, entonces nosotros arrancaríamos ahora con uno de los últimos ya temas teóricos grandes. Arrancaríamos hoy con uno de los últimos temas teóricos grandes, estructurales, que hacen, digamos, a todo el desarrollo, sea cual sea la perspectiva la perspectiva laboral con la cual nos acerquemos a las organizaciones, es decir, como agentes internos, como trabajadores de la organización o como consultores, o también como evaluadores de una situación organizacional, todos, ocupemos el lugar que ocupemos en la organización o fuera de ella, en algún momento la organización va a iniciar, ahora vamos a ver, a veces voluntariamente, a veces forzadamente, lo que llamamos procesos de cambio, ¿sí? Procesos de cambio en las organizaciones. Yo habilito la pantalla de PowerPoint, si alguien quiere interrumpir, que lo haga directamente, no hay problema porque no los voy a estar viendo en detalle a cada uno, ¿sí? Así que valga el derecho de cortar y no hay ningún inconveniente. Vamos. Bien, entonces, nosotros vamos a hablar ahora de cambio organizacional. Los libros o los manuales de desarrollo organizacional suelen comenzar hablando del cambio, no de manera directa, sino con algo que nos llama la atención. Hay una frase, ahora vamos a ver a quién pertenece, dice, nada es permanente salvo el cambio, ¿no? Si alguien nos dijese esa frase, nosotros pensaríamos que es una frase moderna, de autores, digamos, vinculados con las organizaciones y las crisis, con autores vinculados con el desarrollo de las organizaciones desde una perspectiva más psicosocial o psicológica, ¿sí? En los últimos 20, 30 años hay un gran vínculo entre psicología y organizaciones, ¿sí? Más que todo a partir de la consolidación de la psicología social como una disciplina, como una, como una disciplina que podría ayudar a entender algunos de los temas que vamos a ver hoy vinculados con el cambio y las situaciones de cambio. Bien, sin embargo, esa expresión de nada es permanente salvo el cambio es una frase que es de antes de Cristo y la pronunció un filósofo que se llamaba, es un filósofo presocrático, que se llamaba Heráclito, ¿sí? En la cual, o para el cual, la constante, ¿sí? La constante en la vida era el cambio. Eso significa, o eso nos da la idea de que en realidad el cambio como fenómeno que tiene como protagonistas a las personas, al menos, en aquel momento, claro está, la idea de organización no existía, es un fenómeno extremadamente antiguo y que el cambio viene siendo, bueno, un tema que está presente en la literatura de las organizaciones, incluso desde antes de que se hablase de las organizaciones. Nosotros vamos a hablar de cambio haciendo una visión bastante global, es decir, no vamos a seguir el texto como habíamos hecho en otras ocasiones de algunos autores, sino que vamos a hacer una visión bastante global y nos vamos a detener en algunos puntos del texto, pero el texto que estamos usando como base para el desarrollo de este encuentro es el de Richard Hall. El libro se llama Organizaciones, Estructuras y Procesos, y el capítulo se llama El Cambio. Ahí ustedes tienen, en esa larga dirección el libro completo en PDF. Alejandro seguramente les va a mandar el capítulo de cambio. Básicamente se los anotamos, charlando ayer con Alejandro y pensando un poco esto, porque el libro de Hall es un libro bastante interesante porque analiza también el tema de poder, también el tema de estructura, también el tema de relaciones interpersonales, tal vez desde otra vista, desde otra postura, desde otra visión, pero es un autor interesante si ustedes se van a dedicar profesionalmente al análisis de organizaciones, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a ver solo un capítulo, pero el libro como explicación, digamos, de toda la fenomenología
que abarca las organizaciones es interesante, ¿sí? Por eso, ahí está, nada más que por eso, digamos, ¿no? Bien, cuando hablamos de cambio, de innovación, no vamos a entrar en diferencias. Tomémoslo como conceptos similares cuando hablamos de las organizaciones. Si uno tuviese que diferenciar, analizando un poquito esas palabras, uno diría que cambio es el proceso que arranca con una decisión y la innovación es la materialización que los cambios van generando en la organización. Es demasiado fina, no viene al caso para el nivel, digamos, que nosotros nos queremos vincular con el tema, simplemente como para que lo tengan, nosotros lo vamos a tomar como palabras similares, aunque bueno, alguna literatura muy especializada en la materia establece esa diferencia. Para decirlo rápido, para la literatura especializada, la innovación sería la visibilización de los procesos de cambio. No mucho más que eso por ahora. Bien, ustedes van a encontrar en el texto de Hall que él comienza diciendo que en realidad, cuando hablamos del cambio en las organizaciones, nos enfrentamos con una primera contradicción. Y esa contradicción, dice Hall, es la siguiente. Las organizaciones se agrupan y crean estructuras para tratar de mantenerse en el tiempo. Es decir, la organización crea estructuras para conservarse, para mantenerse en el tiempo lo más igual posible. Entonces, desde el inicio uno podría decir que hablar del cambio en las organizaciones es como una especie de contradicción, porque estamos hablando del cambio en aquellos espacios sociales creados precisamente para la invariancia, para el no cambio, ¿sí? Básicamente a partir de una estructura, de la definición de procesos y de la repetición más o menos constante de esos procesos. Esa idea es interesante porque desde ese enfoque las organizaciones son creadas para limitar las posibilidades de cambio. Y nosotros vamos a hablar del cambio en las organizaciones. Bueno, Hall lo que va a decir, bueno, esta idea puede ser muy interesante para debatir teóricamente, pero lo cierto es que por más que las organizaciones sean estructuras creadas para no cambiar, cambian y a lo bestia, por usar una expresión que no usa Hall. Dicho esto, el autor dice, bueno, ¿se puede hablar de un ciclo de vida en las organizaciones? Es decir, las organizaciones pueden prever cuánto van a existir, cuánto se van a desarrollar, hasta cuándo van a poder ser competitivas, si queremos usar una palabra más vinculada con el mercado y las fuerzas económicas. Bien, Hall lo que va a responder a eso es que no se puede establecer con un criterio más o menos generalizado si se puede hablar de ciclo de vida de las organizaciones, porque hay organizaciones que duran apenas un tiempo y hay otras organizaciones que sobreviven, si ustedes quieren, las crisis más grandes. Entonces, cuando hablamos de cambio organizacional, dice el autor, nos deberíamos orientar o deberíamos nosotros pensar que el cambio es el proceso que apunta a modificar un estado de situación inicial, es decir, bueno, tenemos esto, definiendo, esperen que alguien se agregó, ahí está. Entonces, el cambio como el proceso que apunta a partir de una situación dada, que va a ser el momento inicial en el cual vamos a empezar a intervenir, con la elaboración de estrategias que, analizando dónde estamos, vamos a procurar definir un espacio, un lugar en el cual la organización quiere llegar, es decir, hacia dónde quiere llegar. Desde esa idea, ahora vamos a hacer alguna precisión, el cambio básicamente vincula dos momentos, el ahora con el a dónde queremos llegar. Lo que un poco decíamos hace un ratito, el cambio organizacional en la literatura especializada, básicamente lo dividen como en dos grandes divisiones. El cambio evolutivo gradual, en alguna literatura ustedes lo van a encontrar como el cambio deseado, el cambio querido, y
su contrario, digamos, que es el cambio forzado, el cambio requerido, el que es consecuencia de una crisis. Esa crisis puede ser de la propia organización o también puede ser una crisis externa que afecta a la organización. ¿Sí? Para otros autores más modernos, y después vamos a, en alguna clase posterior vamos a hablar de ellos, básicamente las escuelas derivadas a partir de un autor que se llama Peter Senge, que habla de las organizaciones con capacidad de aprender, del aprendizaje organizacional. Para muchos autores el cambio puede ser definido como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente, sea interno de la organización o externo a ella, mediante el aprendizaje. ¿Sí? En algún encuentro posterior vamos a aclarar un poco a qué se refiere esta idea de aprendizaje y cuándo podemos decir que las organizaciones aprenden. En términos de personas, de individuos, el aprendizaje parecería una definición bastante sencilla, digamos, ¿no? En términos de organizaciones, bueno, no lo es tanto, ¿no? O sea, ¿cuándo aprende una organización? Bien, ¿hay denominadores comunes, o podríamos hablar de denominadores comunes al momento de hablar de el cambio en las organizaciones? Sí, claro que sí, ¿no? Nosotros lo vamos a ver ahora cuando analicemos un poco lo que plantea Hall de las resistencias al cambio, pero básicamente uno podría decir que el cambio en cuanto fenómeno organizacional, volvemos a usar esa palabra, intervienen básicamente dos momentos. La situación inicial de la que queremos salir, como decíamos, y la situación objetiva a la que queremos llegar, que definimos como mejor, o que alguien definió como mejor. Y ustedes lo ven ahí en un color un poco más oscuro y subrayado, el momento de la transición, que tal vez es el momento, el tiempo más importante de los procesos de cambio. ¿Sí? Lo que podríamos llamar el mientras tanto, porque es en el mientras tanto donde el cambio va a ir generando resistencias, temores, errores, porque después lo vamos a ver, una de las causas más comunes de los procesos de las resistencias a los procesos de cambio es no pensar que el cambio puede ir generando errores. ¿Sí? Entonces, el error parece ser visto como un fracaso, y en realidad no, el fracaso no fue el error. El fracaso fue no haberlo visto, no haberlo previsto. Esa diferencia, yo le diría que la traten de mantener para su desarrollo profesional. Muchas veces el error es una equivocación, pero el problema no es el error en sí, sino fue el no haber visto que ese error se iba a producir, o tenía altas probabilidades de producirse. Bien, por eso la transición, ¿sí? Por eso el tiempo en el cual el proceso va generando modificaciones es un tema que, vuelvo a decir, seamos consultores, seamos evaluadores, seamos los planificadores del cambio, o seamos quienes los tenemos que instrumentar en la organización, podríamos decir, los agentes protagonistas del cambio, es un tema que tenemos que tener en cuenta, digamos, porque hay hasta factores psicológicos que influyen. Básicamente, para decirlo rápido, la psicología ha desarrollado bastante esta idea de la frustración como fenómeno organizacional. No viene el caso, es un tema más que interesante. Bien, nosotros vamos a ver aquí en dos pantallas, yo los mencioné así, primero para no olvidarme ninguno yo, claro está que no apelamos a ningún contenido de memoria, porque desde el vamos yo los anoté para no olvidármelos yo. Pero el Hall, en el texto,
va a mencionar que hay, creo que son un montón, son como 18, 19, factores, elementos, circunstancias, que él va a decir son normalmente los denominadores, normalmente las variables que van generando resistencias al cambio. ¿Sí? Es decir, él va a hablar pensando dentro de la organización, aunque algunos de ellos se van a vincular con el afuera. ¿Qué está queriendo decir el autor cuando dice que se pueden englobar, se pueden llamar como denominadores comunes, como habíamos dicho en el título recién, un conjunto de factores que implican resistencia al cambio? Bien, básicamente eso, entenderlos, o mejor dicho, conocerlos, entenderlos para pensarlos en el proceso de transición. Es decir, la idea del autor no es que estas resistencias al cambio tienen que ser eliminadas, tachadas por los planificadores, por los agentes de cambio, por los evaluadores, sino que tienen que ser tenidas en cuenta porque dependiendo el tipo de cambio, dependiendo la situación que atravesemos, en alguna u otra medida y en algún otro momento del proceso se pueden presentar, ¿sí? Es decir, no son enemigos del cambio estos fenómenos, son situaciones, ¿sí?, que se pueden presentar y sobre las cuales puede el planificador, el interventor, pueden las personas, los agentes vinculados con el cambio en la organización, pueden actuar, pueden operar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Alejandro, ¿algo que quieras agregar? ¿Cómo venimos? No, no, venimos muy bien. Tengo el texto acá en la pantalla y ya lo tengo preparado en un correo para mandárselos cuando termines la clase. No, no, venimos bien, venimos muy bien. Bien, el capítulo de El Cambio, yo en la edición que tengo es el 10, no sé si es el... Es el 10, sí, sí, es el 10. Es el Ok, bien, bueno, mira, sin querer estamos hablando de lo mismo. 10. Sí. Bien, bueno, para el autor, esas resistencias al cambio son los costos. Vamos mencionando y explicando rápidamente cada uno, pero es simplemente como nos vamos a detener en algunos que nos parecen más interesantes. Que nos parecen más interesantes a nosotros. Por ahí hay alguno más interesante para ustedes y nos hacen una consulta y nos detenemos también en ese, ¿sí? Básicamente en la idea que pensamos. Los costos obviamente tienen que ver con el presupuesto que tengamos para el cambio, ¿no? Es decir, si pensamos un cambio muy importante, bueno, los costos van a ser un problema porque se supone que la organización nos tiene que autorizar, nos tiene que facilitar los costos de ese cambio. La idea de Hall es que en la medida en que el cambio pueda ser definido y definido en sus costos, la organización tendrá más posibilidades de aceptarlo o de que no se vayan generando sorpresas en la situación. Es una variable que normalmente nosotros desde nuestra disciplina de la comunicación social no vamos a manejar mucho, ¿sí? Lo mismo el segundo, el retorno de la inversión. Normalmente las organizaciones, como todo agente económico, hacen una inversión, es decir, un gasto, pensando en que en un determinado tiempo ese gasto va a ser recuperado con creces. Eso es lo que se suele llamar retorno de la inversión. Bien, el gasto participa para el cambio, participa para la organización también de esa idea. Digamos, bueno, a ver, esto cuánto me va a costar y qué proceso abarato, ¿no? Básicamente, esa es la pregunta típica, por ejemplo, cuando decimos, bueno, tenemos que cambiar todo el sistema informático. Bueno, está bien, yo cambio el sistema informático. ¿Y eso qué me va a significar? Bueno, que vas a poder trabajar más rápido, que vas a poder producir más. El tercero de los elementos es la eficiencia, que es un poco una combinación, ustedes ya lo hemos visto, o lo han visto en alguna materia, hablamos de eficiencia cuando hablamos de una combinación de resultados, ¿sí? Este resultado al cual estoy llegando me ha costado tanto tiempo de trabajo, tanto costo de trabajo, pero
lo voy a recuperar porque, no sé, voy a necesitar menos recursos, porque voy a poder ampliar mi cartera de clientes como organización, etc. La eficiencia tiene que ver, por decirlo en términos más modernos, con la optimización de los recursos. La idea sería de que el cambio esté guiado, esté orientado, esté planificado hacia la optimización de los recursos. El otro de los elementos que para Hall crea resistencias al cambio es el riesgo y la incertidumbre. Y ahí en realidad se mezclan como dos variables. La personal, la propia, la del trabajador o trabajadora, y la de la situación en la cual la organización quiere que ese trabajador esté. Es decir, normalmente los cambios que la organización define van a incidir, ¿sí? Van a tener notoria influencia en nosotros, en nuestra situación personal, ¿sí? Caso típico, que uno podría decir, bueno, denominador común de la incertidumbre que sienten las personas en un proceso de cambio, bueno, si esta optimización, ¿no? Esta informatización, esta automatización que queremos, no me va a dejar sin trabajo. ¿Sí? Ese es el temor central que hay en las organizaciones. ¿Sí? Que también se presenta en las etapas de cambio cuando se habla de fusión de organizaciones. ¿Sí? Cuando una organización más grande adquiere una organización más chica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para dárselo con un ejemplo, yo estoy en el área de sueldos de la organización chica. Es comprada esa organización, es fusionada con una organización más grande, que obviamente también tiene un área de sueldos. Bueno, ellos tienen más capacidad que la que tenía yo en la organización. ¿Yo seré necesario en ese proceso de cambio? ¿O la incertidumbre que tengo es de perder el trabajo directamente? Entonces, a eso se refiere riesgo e incertidumbre. La situación personal comparada, vinculada con las características del cambio general, del cambio de la organización. Bien. Acá aparece un elemento que sí nos interesa a nosotros, que es el de la comunicabilidad. El autor lo dice así porque es la traducción del inglés. ¿A qué llama el autor comunicabilidad? Lo que dice es, el cambio, cuando es explicado desde antes de su puesta en marcha, y cuanto más claro y preciso es el mensaje que la organización lleva, transmite, alcanza a quienes van a estar involucrados en el cambio, mayor son las posibilidades de que ese cambio no sea visto como una incertidumbre, como un riesgo. ¿Sí? Ahí nosotros podríamos decir que en la medida en que en la planificación del cambio participen ya los agentes que van a ser protagonistas de ese cambio, más comunicabilidad y por lo tanto menos resistencia posterior. Es decir, diseñemos los procesos de cambio teniendo en cuenta, antes de cerrar el diseño, antes de cerrar la planificación, el tomar contacto, el consensuar, si ustedes quieren, el hacer participar a quienes después materialmente van a ser los que ejecuten el cambio y eventualmente los que sufran consecuencias de ese cambio. Es decir, podríamos decirlo así, de otra manera, en la medida en que quienes después van a ser los trabajadores o trabajadoras de ese cambio, ese cambio es conocido de antemano, ¿sí? En la medida en que es conocido desde el mismo momento de su planificación, menos posibilidades de resistirse, de oponerse a algo que ya conocían, ¿sí? Porque muchas veces la gran pregunta, y esto también se vincula un poco con la psicología, la gran pregunta que abastece, que
alimenta esa incertidumbre es, che, ¿y esto hasta dónde llega? ¿No? Es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana en este proceso de cambio? Bien, si nosotros a ese conjunto de personas las hicimos participar, ¿sí? Abrimos la planificación, si ustedes quieren, para un conocimiento e idealmente para un debate sobre el cambio, bueno, van a decir, no, esto forma parte de esto y vamos a estar llegando hasta acá. Esa idea de comunicabilidad es un reto, un desafío para nosotros como profesionales de la comunicación, digamos. No se nos puede escapar, ¿sí? No se nos puede escapar. ¿Alguna duda o pregunta de eso? ¿No? Sí, en el texto, cuando explica, cuando Hall lo define, hace como una definición muy austera. Así que esto que vos estás explicando viene muy bien. Bien. Yo relaciono mucho lo que es riesgo, incertidumbre y comunicabilidad. Yo tuve una experiencia también personal de fusión de organizaciones y adaptación a un grupo de trabajo más grande, con otra metodología, con otra logística. Y recuerdo los momentos de incertidumbre, que fueron muchos, porque el grado de comunicabilidad de ese cambio era bastante, ¿cómo decirlo?, bastante deficiente. Y hasta que no llegué, personalmente, hasta que no llegué al lugar y pude charlar y pude ver cómo se trabajaba y qué era lo que yo iba a hacer y cómo me tenía que adaptar allá a un grupo que ya estaba armado, yo recuerdo que toda esa época fue bastante, bastante compleja. Sí, Después, sí. bueno, por eso esto de la comunicabilidad es muy interesante tenerlo en cuenta cuando uno conoce que puede llegar a haber cuestiones que se van a modificar y tiene que trabajarlo desde ese lugar, ¿no? Me parece que la explicación que diste está muy buena porque en el texto por ahí, cuando Hall hace la enumeración, lo pone así como muy austeramente. Bien, bárbaro. Bien, ¿alguna pregunta de ustedes, chicos, o algo que no hayamos dicho del todo claro? ¿No? Una consulta tengo, profesor. Buen día, antes que nada. Buen Buen día día. para todos. Estas variables que usted estaba mencionando acá, que menciona Holtz, son como 18 variables, bueno, que acá están solo un par, ¿no? Al momento de la planificación hay que tenerlas, digamos, en cuenta para desarrollar nuestra planificación propiamente dicha. Sí, claro, son posibles situaciones que si no las pensamos de antemano, si no les damos alguna, digamos, si no las pensamos de antemano, si no les damos algún grado de previsibilidad que se van a cumplir, nos van a Se afectar el generan, proceso de cambio. Entonces, claro, las se generan debemos... nichos de Adelante, adelante. digo, se generan como nichos de incertidumbre entre el personal y Sí, demás. sí. Entonces, pensémoslas desde antes, porque si las pensamos desde antes, en la medida en que se van produciendo, vamos a tener una respuesta, una herramienta para, bueno, explicarlo, para definirlo mejor. Digamos, la idea podría ser, manejando un poco más nuestra disciplina, que en la medida en que hacemos participar a los sectores involucrados, o a la mayoría de los sectores involucrados en la organización, en la construcción del mensaje que va a estar formando parte de la planificación, bueno, ese mensaje va a ser más compartido. Es decir, cuando nos proponemos un cambio, y dijimos que el cambio era rápidamente salir de acá para llegar acá, y que lo relevante de ese proceso es la transición, porque es la que va a ir ajustando para más o para menos la velocidad, el tiempo, el costo, la resistencia. Cuando la organización dice, bueno, estoy acá y quiero llegar acá, está transmitiendo un mensaje, ¿sí? Está transmitiendo un mensaje. Entonces, si nosotros nosotros como profesionales de la comunicación, hacemos participar a los actores, a los trabajadores,
de la construcción de ese mensaje, estamos teniendo una ventaja que después, una ventaja inconsciente que después va a ser naturalizada. Bueno, ¿cómo no voy a defender a dónde queremos llegar si yo participé del mensaje que construyó el a dónde queremos llegar? ¿Sí? No sé si lo dije muy claro, pero Entiende. sí, Yo entonces, quería comentarte que en el documental American Factory se ve perfecto esto que estás contando. Y eso que no la terminé de ver. No sé si la vieron. no. Bueno, trata de una empresa china que llega a Estados Unidos y muestra todos los cambios culturales. Y entonces el dueño de la empresa china habla de costos, empieza a involucrar a todas las áreas y se dan temas sobre los costos, empieza a querer reestructurar toda la parte de lo que se ve, las puertas, después una obra de arte, podemos poner algo sobre, no sé, era una pintura sobre un suceso en China, entonces el dueño dice, no, no perturbemos a los norteamericanos, pongamos algo de ellos, y se empieza a ver, involucran a los chinos en estos cambios que quieren hacer en la compañía, y empiezan a hablarle de cómo es la personalidad del norteamericano, las costumbres. Después los norteamericanos invitan a estos compañeros chinos a un cumpleaños. Natalia, se nos va a cortar. Nos conectamos con el mismo ID en 5 minutos y seguimos hablando de American Factory, que es bastante interesante. La verdad, mil gracias por decirlo. Está muy bueno. Nos encontramos en 5 minutitos con este mismo ID. Bien, seguimos entonces con lo que veníamos charlando de cambio. Vamos. Si vuelve nuestra alumna, por favor que nos... Acá está. Admitir. Ahí estamos. Bien. Natalia, vos estabas contando de American Factory. No, me parece que no. Ahí está. Bien, entonces seguimos con esta enumeración de lo que Hall llama elementos o resistencias al cambio. La compatibilidad tiene que ver, es un tema un poco más técnico, tiene que ver con cuán diferente es la situación a la que queremos llegar con la situación en la que queremos estar, ¿sí? La compatibilidad normalmente se mide en elementos más técnicos, más objetivos, que lo que son nuestra disciplina. Básicamente eso, no es una situación que sea encarable desde nuestra profesión. La complejidad sí es un elemento a tener en cuenta porque lo que para Hall podría decirse es a mayor complejidad en el cambio, mayor posibilidad de generar resistencias al mismo. ¿Sí? Ustedes saben que esta idea de complejidad es una idea bastante moderna en el análisis de las organizaciones, y uno podría definir como compleja una situación en la cual en su desarrollo, en su desenvolvimiento, intervienen muchos factores, ¿sí? Entonces, cuando normalmente decimos esto es complejo es porque no podemos definir el cambio solamente con uno o dos elementos, sino que hay muchas situaciones interrelacionadas con esa situación. Con estatus científico, el autor se refiere a si ese cambio que estamos proponiendo ya ha sido implementado en otro lado, si tiene alguna base científica que le dé, ¿cómo decirlo?, credibilidad, ¿no? Es decir, si ustedes quieren ahora con esta situación horrible del coronavirus, ¿cuántas veces estamos hablando de, bueno, no, esta idea de que en tal lado ya tienen la droga o tienen la vacuna, no es científicamente creíble porque el estatus de la investigación científica no está tan avanzado como para, ¿sí? Se refiere a eso, digamos.
¿Qué disciplina objetiva, científica en el sentido de disciplina abstracta, dura, puede estar fundamentando ese cambio que queremos desarrollar? Pasó en tal lado, se hizo así, les vino bien para esto, etc. Bien. Vamos, la siguiente factor de resistencia al cambio que menciona Hall, él lo llama ventaja relativa percibida. Y este sí es un tema interesante o sobre el cual desde comunicación podemos trabajar. ¿A qué llama el autor ventaja relativa percibida? ¿Se acuerdan cuando Petit hablaba de la organización vivida y percibida? Bueno, evidentemente el concepto de percepción es un concepto que se construye culturalmente, no lo construimos individualmente, se construye culturalmente, pero incide en nuestro comportamiento, si ustedes quieren, individual, en el marco de una organización. ¿A qué se refiere el autor con ventaja relativa percibida? ¿Cómo me veo yo individualmente o en relación al grupo en el que estoy en aquella situación a la cual la organización me quiere llevar? Cuanto más querible, apetecible, deseable, ventajosa sea esa situación en la cual yo voy a estar, menor resistencia al cambio voy a tener. ¿Sí? Es una construcción, si ustedes quieren, individual, que seguramente se abastece de factores individuales, el temor, las experiencias anteriores, las frustraciones, como hablábamos hoy. Pero es un tema interesante porque en la medida en que acercamos el mensaje con el cual construimos el cambio a los actores, diría Crozier, esa ventaja relativa percibida va a ser mejor o va a ser más favorable. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tuve posibilidad de participar, después no voy a sentir temor de hacia dónde la organización me quiere llevar si yo pude participar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, seguimos entonces con los puntos que menciona Hall vinculados con las resistencias al cambio. Él menciona el punto de origen. Se refiere a esto, digamos. Cuando el punto de origen tiene que ver, o cuando el cambio se empieza a planificar vinculado a algo que realmente le está pasando al actor, al trabajador, a la trabajadora, a quienes formamos parte de la organización, más cercano lo vamos a ver. Es decir, si la organización nos dice que quiere cambiar porque está pasando esto, esto y esto, y yo estoy cerca del esto, esto y esto que la organización dice que está pasando, es más posible que yo me sienta vinculado con ese cambio. ¿Sí? No sé si es un elemento central. Nosotros como comunicadores, esas situaciones seguramente las vamos a poder ver, diagnosticar, recibir a través de, bueno, algún mecanismo como encuestas o focus group o, no sé, entrevistas. Cuando nosotros estudiábamos, hace ya muchos años, era muy común que una de las herramientas que se usaba para comunicación interna era el buzón de sugerencias, ¿no? Era la gran apertura democrática que hacían los dueños de la organización, poner un buzón de sugerencias, ¿viste? Entonces eso permitía, claro, después eso, digamos, alimentaba al dueño de la organización en su lógica, en su razón, porque como nadie ponía nada, porque, digamos, le daba temor o lo que sea, lo que podía pasar con el buzón de sugerencias, después ya ves que acá al final todos están bien, porque si nadie quiere cambiar nada, todos están bien. Bueno, esa era, digamos, un elemento típico que todos anotábamos cuando hablábamos de democratizar la comunicación hacia dentro de la organización, el famoso buzón de sugerencias. Ahora habría que usar el correo corporativo, ahora, no sé, algo. Bien, pero al punto de origen se refiere a eso. Bien, la terminalidad se refiere a que el cambio no puede ser eterno.
¿sí? Tiene que haber algún momento en el cual el cambio se detenga y sea evaluado, ¿sí? Y sea evaluado. Esa es otra cuestión que nosotros vamos a insistir en, no sé si hoy, pero seguramente la clase que viene, que cuando proponemos un proceso de cambio, tenemos que definir alguna instancia en la cual hacer un detenimiento, un stop, parar y decir, bueno, a ver, de lo que nos propusimos hasta a esta altura, ¿qué hemos logrado, qué no hemos logrado? ¿Sí? El cambio no puede ser eterno, a eso se refiere el autor. Hay que darle previsibilidad. La reversibilidad es también un fenómeno que podría allanar el camino para que las personas se involucren con el cambio. En la medida en que, bueno, de que contenga alguna vía de retorno. Bueno, nosotros nos proponemos cambiar, pero si fallamos, podemos regresar a la situación anterior. Sería algo así como, para decirlo en términos no muy académicos, en la medida en que no quemamos las naves, podemos volver a navegar hacia la situación en la que estábamos. Se refiere a eso. Bien, el compromiso como elemento es la suma de todas las cosas, ¿sí? Yo recién usé la palabra involucrarse en el cambio. Bueno, el compromiso apunta a eso, a involucrarnos en una situación, a no rechazarla como mínimo. De ahí a defenderla habrá una distancia más grande. Pero el compromiso de la organización, de los actores, del ápice estratégico en el cambio, es importante. Digamos, apunta a lo que alguna frase que seguramente ustedes en sus trabajos o tal vez en alguna agrupación en la que militan, en algún club en el que participan, tienden, pero al final siempre somos los mismos los que tenemos que hacer algo. En este caso la frase sería, bueno, pero al final siempre somos los mismos los que tenemos que cambiar. Bueno, que los agentes, que los trabajadores, las trabajadoras vean que también toda la organización, el ápice estratégico sale, si ustedes quieren llamarlo en términos psicológicos, de ese estado de confort, de esa situación de confort, y todo, desde el ápice estratégico al último trabajador, se involucran, se comprometen con el cambio. Apunta a eso. Bien, con relaciones interpersonales, algo parecido. Para el autor, en la medida en que el cambio no modifica mis relaciones interpersonales, menor resistencia al cambio. Es decir, en la medida en que yo voy a poder seguir teniendo vínculos informales con la gente que voy a almorzar, en la medida en que yo pueda seguir teniendo esos vínculos informales en el recreo, en los momentos en que transito por la organización, la resistencia al cambio va a ser menor. Se relaciona con la idea que habíamos visto, ¿se acuerdan de la teoría del campo de Lewin? Que en la medida en que el grupo formaba parte del proceso de cambio, yo me sentía más identificado con esa situación. Bueno, apunta a eso mismo, digamos. En la medida en que no me voy a encontrar con un montón de gente que nunca había visto, yo puedo pensar que el cambio puede ser favorable y no voy a resistirme a oponerme. El carácter público o privado tiene que ver, no es momento de adentrarnos mucho en eso, pero para el autor tiene que ver con lo siguiente. Las organizaciones públicas tienen una dinámica particular y las organizaciones privadas tienen una dinámica particular. Podría decirse que todo cambio siempre va a tener una faceta de lo público y una faceta de lo privado, dice el autor. Para dar un ejemplo, si nosotros estamos cambiando en nuestra organización, seguramente tengamos que tener en cuenta normas de orden público, normas definidas por el Estado que fijan ciertas condiciones, ciertos límites. Si ustedes quieren, no sé, por ejemplo, si yo quiero cambiar la forma de trabajar en la organización, por más que sea una organización privada, voy a tener que tener en cuenta ciertas normas del derecho laboral, de la ley de contrato de trabajo, del convenio colectivo de trabajo que regula esa actividad, que, bueno, no voy a poder hacer lo que quiera por más que yo sea el CEO de la organización más eficiente que yo me crea, ¿sí? Hay normas que atraviesan los procesos de cambio que siempre le dan alguna intervención, algún condicionante vinculado con lo público, con las normas, ¿sí? que hay que cumplir. Susceptibilidad a modificaciones sucesivas tiene que ver con esa idea que veníamos
diciendo de que el cambio no puede ser ilimitado. Bueno, tengo que pensar en modificaciones sucesivas, que se vayan sucediendo, que se vayan cumpliendo un nuevo cambio sobre una situación que ya fue evaluada, que ya fue aprobada, que ya nos convencimos de que era mejor esto que no lo anterior. Entonces, sobre esto sí puedo elaborar una nueva etapa, ¿sí? Una sucesión de ese proceso. Lo que habíamos dicho recién. En la planificación debemos tener algún momento en el cual detenernos, ¿sí? Para evaluar cómo vamos. Esto que parece un poco sencillo, no siempre lo tenemos en cuenta. No siempre lo tenemos en cuenta. En algún momento nos tenemos que detener y mirar. Bueno, estamos acá, venimos de allá, ¿cómo vamos? Si ustedes quieren, este tema de lo que decíamos al comienzo de la clase, ¿no? De que cada 15 días hay una nueva ampliación del aislamiento preventivo, social y obligatorio, tiene que ver con eso. Bueno, estamos acá, venimos de acá, queremos llegar acá, o sea, ven cómo eso se va construyendo y digamos, no lo sabíamos explicar teóricamente, pero en la práctica lo veníamos viendo. Bien, y las dos últimas cuestiones que Hall menciona como resistencia al cambio, capacidad en la puerta de entrada o innovaciones en la puerta de entrada, la verdad es difícil de explicar. Salvo que lo quiera hacer Alejandro mejor que yo. A mí me explicar esto de la puerta de entrada. Lo que el autor está queriendo decir es, a mi entender, y tal vez se lo esté entendiendo mal, lo que el autor está queriendo decir es, bueno, el momento de inicio del cambio, el momento de inicio del proceso, el momento de poner el momento uno de nuestra planificación, tiene que tener el mayor desarrollo, digamos, posible y la mayor cantidad de innovaciones posibles como posibilidades. Es decir, tenemos que tratar de tener una visión lo más global y abarcativa de cómo estamos en ese momento de inicio. Es decir, de no ver ajustadamente solamente una manifestación de ese proceso. En realidad, se vincula con la teoría de sistemas, digamos, ¿no? Es decir, entender que si sacamos un elemento del sistema de la organización, bueno, ese elemento tiene que ser lo más rico, lo más abarcativo posible, porque ese elemento nos va a incidir en ese proceso en el cambio de los siguientes, ¿sí? En el cambio de la estructura, en mayor o menor medida. Así lo entendí yo. Yo creo que está como mal traducido, y es, si ustedes quieren, ya a esta altura del punto, no sé, 17, 18, ya es como medio redundante de lo que veníamos diciendo. Así que yo lo agregué porque ustedes lo van a tener en el texto, pero la verdad es un poco más o menos de lo que veníamos diciendo, de que la selección que hacemos del momento de inicio tiene que ser no un recorte muy profundo. ¿Por qué? Porque si recortamos muy poquito y con eso queremos cambiar, corremos dos riesgos. Primero, que lo que recortemos sea tan insignificante que al final tanto lío para qué. Y al mismo tiempo, si es tan pequeño, es muy posible que participe de un error. Es decir, yo de toda una situación quiero cambiar algo muy puntual, bueno, es muy posible que no vaya a poder hacerlo. Porque esa pequeña muestra que yo saqué, ese pequeño fenómeno que yo saqué para trabajar sobre el mismo, bueno, en realidad no sirvió de nada, porque no modificó nada. ¿Apunta a eso o tiene que ver con eso? ¿Sí? Después cuando lo vean, la clase que viene, si ustedes le encuentran otro alcance, otra lectura, pues lo conversamos entre todos y lo enriquecemos. No es mucho lo que yo les puedo decir sobre esos dos puntos, ¿sí? Porque, insisto, ya son como demasiados y vienen al caso. Lo que pasa es que en los otros, ustedes se preguntan, bueno, pero entonces, ¿por qué lo damos? Bueno, porque este desarrollo de las resistencias que hace Hall es bastante desagregado y al mismo tiempo interesante, porque normalmente nos interesa más el cambio
que no, los fenómenos que no aparecen con el cambio. Y las resistencias, todas las que mencionamos, las que pudimos explicar mejor y las que no pudimos explicar mejor, tienen que ver con que se presentan de manera solapada, oculta, ¿sí? Entonces, si nosotros, nuestra impronta como planificadores, como comunicadores, como analistas de la organización, va a tener que ver solo con el cambio en sí, con lo que podemos ver, con lo que podemos definir como presencia, bueno, Hall nos está diciendo que también debemos prestarle atención a un conjunto de fenómenos, que él llama resistencias, que se dan de manera no visible, de manera solapada, que se esconden atrás del cambio, pero que pueden incidir en el desempeño de ese proceso. ¿Se acuerdan de esa transición que habíamos hablado en alguna pantalla anterior? ¿Ale? Sí, el punto 16, yo les mandé el texto, habla sobre los porteros. Y es interesante, digamos, esa figura del portero que Petit describe como aquel que recibe, procesa y entrega información, acá se la ve como puntos de aprobación. Es decir, cuando un cambio pasa por varios porteros, aumenta la posibilidad de que ese cambio no se lleve a cabo. Lo que nos estaría diciendo que lo que el autor sugiere es que un cambio tiene que tener una aprobación, pero no múltiples pasos de aprobación, porque si no es muy posible que vaya para atrás, dicho en forma, digamos, menos académica. Siempre estamos hablando de personas o departamentos que reciben y procesan información. Porque imaginemos que en una organización, una persona o una gerencia que recibe un informe de la tecnoestructura diciendo que es importante llevar adelante un cambio para que la organización mejore, etcétera, etcétera, y eso a su vez después pasa a otro, y pasa a otro, y pasa a otro, le quita posibilidades. Siempre estamos haciendo hincapié en lo importante que es el manejo, por así decirlo, de la información dentro de la organización, y eso sí, de alguna manera nos compete a nosotros. Sí, exacto. Sí, yo me olvidé de ponerlo lo de porteros, tenés razón. Sí, Básicamente, la menor cantidad de porteros hace que el mensaje tenga menos posibilidades de ser modificado. Básicamente. Digo porque la imagen, el término portero, yo lo he visto aquí en el texto de Hall y lo vi en el texto de Petit, y no lo recuerdo en otros textos, la verdad, por ahí está, pero no lo recuerdo. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, de todo este desarrollo que hemos hecho de elementos o de factores que generan resistencia al cambio, las escuelas del análisis institucional hablan de causas autoalimentadas. Es decir, acá podríamos agregar más, de un conjunto de causas que se vinculan unas con otras y que van todas sumándose, agrandándose para generar errores, distorsiones, fracasos en los procesos de cambio. Bueno, mencionamos primero la nuestra, la falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. ¿Sí? La visión demasiado parcializada del cambio, lo que recién veíamos en Hall con esto de la puerta de entrada, digamos. Tiene que ver con eso, con la visión demasiado parcializada del cambio. Las dificultades para el trabajo en equipo suelen ser uno de los fenómenos que primero emergen cuando, tenemos que evaluar por qué no pudimos hacer lo que pensábamos. Y normalmente con razón, los trabajadores o trabajadoras de la organización dicen, pero vos me venís ahora a decir que te apoye si nunca... Les digo porque me pasó en un trabajo. Un grupo de trabajadores
Mirá, vos me venís a decir que yo te apoye, pero antes pasabas y no saludabas, ¿no? O sea, en esas situaciones hay, bueno, cuando la organización lo necesita, todos somos iguales y todos aportamos. Ahora, cuando hay que distribuir beneficios, a mí nunca me tuviste en cuenta. Esto sale bastante. El alta de la verdadera voluntad de cambiar. Y acá apuntamos a esto. Todos hablamos de que es bueno cambiar, ¿no? Pero ¿es verdaderamente así? ¿Culturalmente aceptamos el cambio? Digamos, ¿lo consideramos válido? ¿O nos aferramos a lo que tenemos y como dice, insisto, otra vez algo no académico, pero bien del campo popular, más vale malo conocido que bueno por conocer? Es decir, si culturalmente tenemos esa idea, si ustedes quieren esa idiosincrasia, y cuando vamos a la organización llevamos una mochila de nuestros condicionantes externos, como nos enseñó la Escuela de las Relaciones Humanas, ¿por qué en mi vida de relación individual, fuera de la organización, voy a ser una persona que piensa más vale malo conocido que bueno por conocer, y en la organización voy a ser el campeón del cambio? ¿Sí? Digamos, esa distorsión cultural entre el individuo fuera de la organización y el individuo en la organización es un fenómeno a tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque en estos momentos la cultura de la organización es importante, pero nunca me preguntaste si la cultura de la organización yo no la considero, no sé, inadecuada, no la considero desajustada, y si la cultura de la organización se plasma en actitudes concretas, ¿no? Porque si definimos cultura como el modo de relacionarnos y los valores que grupalmente definimos en la organización, bueno, volvemos a lo mismo. Vos me hablas de trabajo en equipo, pero antes ni me saludabas. Y la falta de una visión compartida. Es decir, el pensar que el cambio solo involucra a los agentes, a la oficina, al departamento que cambia. Involucra a todos, involucra a toda la organización. Porque si va muy bien, va a ser el sector a tener en cuenta. Pero si va muy mal, va a ser el sector que podría ser usado, otra vez en términos de psicología social, como el chivo expiatorio. Entonces, debemos entender que ese proceso de cambio, por más que no implique modificaciones en el desempeño laboral de mucha gente, todos formamos parte de la idea de hacia dónde queremos cambiar. ¿Sí? La visión compartida implica, si ustedes quieren, ponemos comillas y abrimos el debate, cierta democratización en el sentido de que participan y conocen y pueden opinar de el cambio y hacia dónde quiere ir. Es decir, generar una visión compartida implica básicamente aceptar para el CEO de la organización, para la estructura de la organización, el debate y la posibilidad de cambiar. Porque de nada me sirve decir, opinen, díganme qué les parece, participen, llenen el buzón de sugerencias, mándennos un correo, si después de lo que me dicen no, digamos, no tomo en cuenta nada de lo que me dicen. ¿Sí? Muchas veces creemos que o las organizaciones, quienes están al frente de las organizaciones, creen que la participación, el involucramiento es la posibilidad de responder. Pero si la posibilidad de responder después no la veo materializada, bueno, es más frustrante y más descomprometido todavía. Quise decir desinvolucrado, no me salía. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en la medida en que, está bien, yo puedo decir, yo puedo participar, yo puedo hablar, pero si después de todo lo que participo, digo, hablo, la organización no hace nada y no me explica por qué. No, mirá, buenísima tu idea de que todos vengan en auto a trabajar, pero no le podemos comprar un auto a cada uno. O sea, digo un ejemplo como para que se entienda. O sea, participar, o nosotros como consultores, o como parte de una organización, deberíamos tener como idea que la horizontalización en el proceso de toma de decisiones implica no solo la participación, implica también la posibilidad de ver en los cambios eso que propuse,
¿sí? Eso que voté, eso que sugerí, eso que manifesté. Petit diría un falso feedback. Un falso feedback, exacto, sí. Podría ser. Te dejan hablar, pero no toman en cuenta lo que vos proponés. Después saben cómo pensás, y eso es un factor complejo. A mí me ha pasado eso. Mirá vos, pero ahí uno tiene que empezar a cuidarse. Pero digo, Petit ahí lo describe como un falso feedback, digamos. Sí, es un intercambio, pero eso no se materializa en nada. Interesante eso, ¿eh? Muy interesante. Bien, hasta acá llegamos nosotros con la idea de cambio, para que lo vean, digamos, desde otra perspectiva. El cambio sería parte del proceso de desarrollo organizacional, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en algún encuentro anterior habíamos dicho que desde prácticamente los 30, 40 últimos años del siglo anterior, del siglo XX, las organizaciones habían entrado en una especie de campo de recorrido, de desarrollo, a partir de la teoría del desarrollo organizacional, es decir, de la fijación de presupuestos con los cuales la organización trata de pensarse en el ahora y de pensarse en el mañana. Esa sería, digamos, la idea. El cambio, desde esa idea de la escuela del desarrollo organizacional, el cambio es la herramienta central, ¿sí? La herramienta núcleo, como se dice ahora, del desarrollo organizacional. Esa podría ser, digamos, la contextualización de la idea de cambio. Hay un montón de autores que hablan de cambio, nosotros usamos Hall, un poco porque ya lo venimos usando, un poco porque es a nuestro entender un poco claro, por más que es un autor profundo y tiene, digamos, es como Petit, ustedes lo leen y van a encontrar un montón de autores, un montón de citas. A nuestro entender, con este esquema global que nosotros les hemos dado y una lectura del texto vinculada con estas ideas de las que hemos hablado, para nosotros está suficiente o alcanza para los objetivos que teníamos dentro de la unidad 3 a la cual este tema pertenece. Alejandro, no sé si querés agregarle algo. No, simplemente recordarles, bueno, ya el texto lo tienen, se los mandé recién. No. Estaba pensando justamente en los puntos de relación que se van planteando entre esto que dice Hall y mucho de lo que plantea Petit en el capítulo 1. Este tema del cambio es un tema muy, muy interesante. Y pensaba además, este contexto, cuando la situación se vaya normalizando, veremos, el tiempo lo dirá, ¿cuántos cambios a nivel organizacionales va a provocar? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estamos trabajando a distancia, por las consultas que recibo, que tengo que contestar. Yo tengo algunos archivos acá en casa como para poder resolver algunas cuestiones. Me doy cuenta que muchos de los instructivos, de los protocolos, de los pasos administrativos que nosotros tenemos para resolver algunas cuestiones, no van a servir para nada. Vamos a tener que juntarnos, vamos a tener que rever todo, porque se van a presentar problemáticas que no estaban previstas, y para eso vamos a tener que generar un cambio importante. Sí, todavía no tenemos dimensión Exactamente. de qué tipo de organizaciones nos van a quedar. No tenemos dimensión. Y tampoco las estatales, ni tampoco la burocracia estatal. Ha sido, bueno, copernicano, se decía años atrás, ha sido revolucionaria la situación. Ustedes fíjense lo siguiente, incluso esto nos lleva a un debate, incluso para aquellos que participan de la política, es
doy un ejemplo. Tribunales está prácticamente cerrado hace 2 meses. ¿Ustedes saben la cantidad de dinero que gasta la burocracia estatal en el Poder Judicial? Es fenomenal, fenomenal, ¿sí? En sueldos y jubilaciones, en gastos. Bueno, si los podíamos tener cerrados 2 meses y la vida continuaba, ¿no estamos gastando de más? Porque parecería que podemos seguir sin justicia. Bien, ya todo es un debate que nos lleva a esto. Todo es un debate. Y bueno, y ni hablar en el campo privado. Las organizaciones que lamentablemente van a tener que fusionarse para compartir recursos y optimizar eficiencia va a ser interminable. Interminable. No tenemos dimensión de cómo estamos. No tenemos dimensión. Bien, bueno. Y ahí, perdón, y Sí. ahí va a jugar un papel, yo no quiero decir fundamental, pero digo, va a ser muy preponderante la comunicación. Digamos, todos los que trabajen en comunicación en las organizaciones chicas, medianas, grandes, van a tener que utilizar todos los recursos, toda su imaginación, todo su conocimiento, porque va a ser un desafío realmente muy importante. Le voy a terminar dando la razón a los compañeros que decían que el departamento de comunicación tiene que tener una relación directa con el lápiz estratégico. Ellos ya lo vieron a futuro, me parece. Y bueno, sí, digamos, Está muy bien, pero digo, va a ser un desafío extraordinario. Va a ser un desafío la extraordinario. dinámica de las relaciones institucionales que se van a presentar de aquí en adelante va a ser una dinámica totalmente distinta, con una lógica totalmente distinta y con unos valores totalmente distintos. Sí. Va a ser terriblemente interesante como posibilidad, ¿sí? Bueno. Muy bien, bueno, hasta acá llegamos entonces con nuestro encuentro de cambio. La idea de la clase que viene es hablar un poco de organizaciones con capacidad de aprendizaje, organizaciones que aprenden. Vamos a usar ahí una ficha de Cenge y es muy posible que también hablemos un poco de cómo vamos a desarrollar el mes de junio y, bueno, la situación en la cual vamos a tomar algún tipo de evaluación o de calificación, al menos formal, para abastecer el requerimiento de ir teniendo alguna nota de cada uno de ustedes, a vistas de que parecería el cierre del cuatrimestre se va a confirmar dentro del calendario académico que estaba previsto, es decir que hacia la segunda semana de julio tendremos que tener notas y eventualmente una fecha de recuperatorio general, que por ahí podrá ser, sí, ya después de las vacaciones, pero vamos a avanzar en alguna situación un poco más formal para que todos estemos tranquilos de que este tiempo, esta situación va a hacer que podamos bueno, avanzar y aprobar. Natalia, todos ven el mensaje que pasó a Natalia, después lo bajo y lo veo, Natalia. Y lo charlamos que la clase que viene. Dale. ¿Sí? Bueno, Bien. los espero a las 12. A las 12 retomamos y hablamos de lo que se hizo y de lo que vamos a hacer.